Hay infinidad de estilos de tamales en toda Latinoamérica, pero la historia real en la cual esta serie se inspiró, bueno, este capítulo más bien, te dejará con la boca abierta. Más bien con la boca cerrada, porque la próxima vez que vayas a comer tamales o cualquier otra cosa, vas a dudar de la procedencia de esa carne. Emilia, no me ha dicho qué hizo con el resto del cuerpo. ¿Dónde lo escondió? Yo no escondí nada. Mujeres Asesinas es el nombre de esta serie, que de hecho narra cómo algunas mujeres se salieron de sus casillas e hicieron cosas horribles. Cada capítulo es una historia y personajes completamente diferentes, pero hoy voy a hablar sobre el capítulo más impactante de todos, protagonizado por la gran actriz María Rojo, quien interpreta a Emilia, una persona de bajos recursos que de hecho tiene una fonda muy pequeña y vive con su esposo en un departamento rentado. Al no poder tener dinero para pagar la renta cada mes, es abusada sexualmente por el dueño de ese departamento. Digamos que así le pagaba la renta cada mes. Hasta que llega un momento en donde ella se harta, le quita la vida y para esconder todo el crimen utiliza su carne para preparar tamales y venderlos. Pero la realidad puede ser más interesante que la ficción. Este capítulo está inspirado en María Trinidad Ramírez, quien en 1971 salió a la luz por haber cometido uno de los crímenes más atroces de todo México. Qué miedo saber que esto pasó en mi país hace unos años. Al estar investigando todo esto para compartirlo con ustedes, me di cuenta que la serie estaba cambiando el contexto de la tamalera asesina, y que la persona real que hizo que la tamalera asesina hiciera todo esto no fue la persona que le rentaba el departamento, sino su propio esposo, y la vida tan horrible y cruel que la hacía vivir. Chequen esto. La calle Pirineos número 15 de la colonia Portales de la Ciudad de México quedaría marcada de por vida por las carencias afectivas y económicas, así como el abuso y maltrato familiar que se vivía en la casa de una señora muy conocida por sus inigualables tamales. María vivía con su segundo esposo, el peluquero Pablo Díaz, pero él era un mantenido. Así trabajaba a veces, de vez en cuando, pero el sustento económico de esa casa era totalmente de María y dependían del atole y los tamales que ella vendía día con día. Él casi siempre llegaba borracho a su casa y le pegaba a sus hijastros y a su esposa. Así vivió María por 3 años, hasta que hubo una noche, para ser exactos, el 17 de julio de 1971, hubo una discusión entre ella y él, en donde al final él la golpeó y de hecho también golpeó a sus hijastros. Él le quitó los 120 pesos que ella había logrado conseguir con mucho trabajo en ese día. Esa noche fue cuando ella decidió ponerle fin a esa vida tan horrible que su esposo la hacía vivir desde hace 3 años. Esperó a que sus hijos ya estuvieran en su cuarto para poder sorprender a Pablo mientras él veía la televisión. Ella llegó por detrás con un bate de béisbol, golpeando fuertemente la cabeza de Pablo. Pero sorprendentemente, él no murió, aunque sí quedó muy afectado. Y ella aprovechó eso para darle 2 golpes más y llevarlo arrastrado a donde ella cada noche preparaba la masa de los tamales que vendería al día siguiente. Ahí le cortó las piernas y brazos con lo que ella usaba para hacer los tamales. Él prácticamente murió desangrado. El ruido era el que ella hacía normalmente cuando estaba preparando la masa para los tamales del día siguiente, así que nadie sospechó nada. Obviamente tenía miedo de ser descubierta, así que lo que hizo fue cortarle la cabeza primero y meterla en una cubeta con agua fría. Esa cubeta la escondió debajo de su cama. Regresó otra vez a la cocina y le cortó las extremidades, parte del torso, y las metió en una bolsa negra. Y lo que le quedó, que era como parte del estómago del señor, lo usó para rellenar los tamales que iba a vender el domingo, el día siguiente. Con una mano llevaba los tamales y en la otra llevaba la bolsa negra con las partes que habían sobrado de su esposo, con el fin de dejarlo en un basurero muy lejos de su casa para que nadie pudiera sospechar nada. El apeste era tanto que una persona de servicio de otra casa cerca del lugar en donde ella había dejado la bolsa fue a investigar por qué olía tanto y por qué olía tan diferente a otros días. Abrió la bolsa y se dio cuenta de que ahí habían restos humanos. En ese momento llamó a la policía, se hizo una investigación y dieron con el nombre de la persona a la cual le pertenecían esos brazos y esas piernas. Que por cierto, ese señor tenía 6 nombres porque ya había sido detenido por maltrato y violencia familiar. Dieron con su casa y al llegar, ahí estaba su esposa. Ella admitió que fue la única responsable de ese delito. Y ese mismo día, el lunes 19 de julio, fue detenida y días después fue sentenciada a 40 años en prisión. A pesar de que sí explicó muchísimas veces por qué había hecho eso, la justicia determinó que lo que ella había hecho era un delito muy grave. Durante los 40 años que estuvo presa, nunca hizo amigas y de hecho solamente se dedicaba a tejer bufandas y suéteres. Sus hijos fueron llevados a un orfanato. Nunca más se supo de ellos. ¿Qué harías si un día descubres que la comida que acabas de ingerir estaba hecha con carne humana?
Soy Ernesto Ramírez y recuerda, la realidad puede ser más interesante que la ficción.